Vamos a resolver un problema que tiene que ver con las leyes de Newton, la dinámica y la fuerza neta para estudiar el movimiento de un cuerpo. Vamos a combinar también lo que sabemos sobre cinemática. En este problema nos dice que esta masa, que es de 2.8 kilogramos, empieza primero del reposo, así que su velocidad inicial es este vector, que es 0,0, o en términos de los vectores unitarios, que son el vector y en la dirección x y el vector j en la dirección y, podemos poner este vector como simplemente 0 en y más 0 en j, nada más para repasar estas notaciones de los vectores. Nos dice también que sobre la pelota está actuando su peso, mg en la dirección j, hacia abajo, que lo podemos poner también en términos de componentes como 0 en x o menos mg en y. Y nos dice además que hay otra fuerza, una fuerza constante, actuando sobre la pelotita. Y es un cierto vector f, que en principio no conocemos, va a tener una componente en x y una componente en y. Nos dice también el problema que después de un tiempo de 1.2 segundos, la pelota se va a desplazar, ahora va a estar en otro punto, siguiendo este vector desplazamiento. Usualmente si nada más trabajamos en x, tendríamos delta x, pero como aquí la pelota se mueve en x y en y, vamos a tener también un desplazamiento en y. Y el problema nos dice que este desplazamiento es 4.2 metros en x y menos 3.3 metros en y. Lo podemos poner en términos de esta otra notación de vectores unitarios, sería 4.2 en la dirección y menos 3.3 en la dirección j, y todo tiene que estar en metros. La pregunta entonces es, ¿cuál es este vector fuerza? ¿Cómo sabemos cuál es este vector? Bueno, para eso lo primero que podemos utilizar es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta, toda la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre este objeto, van a tener como efecto una aceleración. Van a acelerar a esta masa. Primero estaba quieta, pero después se va a mover de manera diferente debido a que va a haber una aceleración. Podemos combinar también lo que sabemos de cinemática. Cuando la aceleración es constante, podemos utilizar en general esta ecuación. X final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como esto se está moviendo en dos dimensiones, bueno, vamos a tener más bien una ecuación vectorial, en donde vamos a hablar de la posición final. En vez de ponerle nada más x, se pone como r final, que es el vector x final y y final. Vamos a tener una ecuación de cinemática para x y una para y. En general sería el vector posición inicial más el vector velocidad inicial por el tiempo es un número, más un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo que estoy diciendo es que este vector, por ejemplo, va a ser un vector que tiene componentes x y y, es su punto inicial, más este vector velocidad va a tener una componente en x y una componente en y. Las dos multiplican al tiempo, más un medio de el vector aceleración. Se está moviendo en x y en y, así que puede tener una aceleración en x y una aceleración en y, multiplicada cada componente por el tiempo al cuadrado. Aquí vamos a tener algo parecido. Este vector aceleración es el mismo que estoy poniendo aquí. Y yo sé que puedo usar estas ecuaciones porque en este caso mi aceleración es constante, pues la fuerza neta va a ser constante. El peso es constante y el problema nos dice que esta fuerza también es constante. Entonces, la suma de las dos, la voy a poner aquí, es la suma de estos dos vectores, el vector fuerza más este vector peso, que lo puedo poner como 0 y menos mg. Y eso a su vez tiene que ser igual a la masa por el vector aceleración, que es ax y ay. Lo único que estoy diciendo es que hay dos ecuaciones. Esto que es una ecuación vectorial en realidad significa que hay una ecuación para x, que es esta, y otra equivalente para y. ¿Cómo sacamos la aceleración? Nos dice el problema que la velocidad inicial es 0 y además yo siempre puedo poner mi punto inicial como 0 si me conviene, ¿no? Entonces yo puedo simplemente decir que este vector es igual al 0,0, ¿no? Está partiendo del 0. Entonces mi ecuación de cinemática me queda un poquito más sencilla. Para empezar voy a pasar
R inicial al otro lado, R final menos R inicial. Esto, R final menos R inicial, es el desplazamiento. ¿Qué sucede cuando me muevo desde X inicial y Y inicial hasta el punto final, ¿no? Y eso nos lo está dando el problema. El desplazamiento es esto. Desde el punto inicial, la pelota avanza 4.2 metros en X a la derecha y menos 3.3 metros en Y hacia abajo. Entonces, eso es este delta R, ¿no? Como la velocidad inicial es 0, parte del reposo, este término es 0 y nada más me queda que es un medio de la aceleración como vector por t al cuadrado. La aceleración como vector es, despejando de aquí, es 2 entre el tiempo al cuadrado por el vector desplazamiento. Si lo pongo en términos de sus componentes, bueno, esta aceleración es AX y AY. Aquí tengo 2. El tiempo que me dan para lograr este desplazamiento es 1.2 segundos, entonces lo pongo aquí 1.2 al cuadrado por el vector desplazamiento que según lo da el problema es 4.2 en X y menos 3.3 en Y. De aquí despejando tengo en realidad dos ecuaciones. Para X voy a obtener que la aceleración es 5.83 metros sobre segundo al cuadrado y para Y, despejando en la parte de Y, la aceleración es menos 4.58 metros sobre segundo al cuadrado. Este es mi vector aceleración con sus componentes en X y en Y. Ahora regreso a la segunda ley de Newton que está aquí y lo que me dice es que esta suma de fuerzas va a ser igual a esto o lo que es lo mismo, la fuerza externa F que no conozco va a ser igual a la masa por el vector A menos, bueno, está como menos aquí, entonces pasa como más, ¿no? Más el vector mg en la dirección j. O lo puedo poner en términos de componentes. Factorizo la masa y tengo el vector ax, ay, más el vector peso que en x es 0 y en y es mg. El más es porque aquí antes era menos y pasa como más del otro lado. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es sustituir, porque ya tengo todo. La fuerza es la masa, que era 2.8 kilogramos, multiplicando a todo esto de aquí. AX es 5.83, AY es menos 4.58. Ese es el vector aceleración. Más el vector 0. Y aquí, aquí ya había factorizado, entonces aquí nada más es la G. Así que es 9.81. Y bueno, esto al final me resulta 16.3 en X y 14.6 en Y. Como es una fuerza, está en newtons. Este es el vector fuerza que está aquí aplicándose además del peso. Y por último, lo podemos escribir en términos de vectores unitarios, 16.3 en la dirección Y más 14.6 en la dirección J, todo dado en newtons. Esta fuerza, junto con el peso, al combinarse, van a generar una aceleración en el objeto que está dada por estas dos componentes. Y bueno, eso es todo. Esta es la solución. Aquí está Cuco nada más porque no puede faltar. Ahí está.